Porque en estos años, en mi caminar, en todo lo que tiene que ver con las personas que conocen la palabra, ellos mismos me han manifestado, y yo mismo soy testigo de lo que voy a decir esta mañana, que no podemos vivir de mentiras y engaños. Dice la palabra del Señor que Satanás es el padre de mentira, es un engañador. Y en base a esas mentiras, las personas sufren. Y quisiera traer precisamente ese mensaje, que es palabra de Dios, donde nos confirma que el que anda en mentiras, que ha sido engañado, va a vivir una vida de sufrimiento. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Juan, capítulo 8. Atención, Juan capítulo 8, verso 32. Palabra de Dios. Y conoceréis la verdad. Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo anterior dijo algo maravilloso, que los que conocemos la palabra del Señor sabemos que es verdad. En el verso 31 del mismo capítulo dijo lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Atención, que esto es muy importante. Jesús le habló a los judíos y estos judíos habían creído en él, pero mira lo que dice aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que es importante ser discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es aquel que escucha a un maestro. Son cosas que ya sabemos muchos de nosotros los que estamos aquí, pero quiero que nos confrontemos con la verdad, porque ese es el título de este mensaje: confrontados con la verdad. Antes no teníamos ese conocimiento. No conocíamos la palabra. Y aquí hay muchos testigos y muchos miles y millones de testigos declaran y confiesan que antes habían sido engañados. Y que cuando conocieron la verdad, esa verdad de la palabra los hizo libres. Maravilloso, ¿no? Cuando no se conoce la verdad, las personas creen en las mentiras y por eso sufren en la vida. Y ya desde antes, desde el Antiguo Testamento, vamos a ir a Oseas capítulo 4, verso 6. Palabra de Dios. Hemos dicho que el Señor o Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, no cambia. Sus pensamientos no cambian, su palabra no cambia. Lo que hace Dios es precisamente traernos salvación y tener mucha misericordia de nosotros, que nos ha soportado siempre, porque Él no quiere que nadie se pierda, pero su palabra no cambia, nunca cambia, permanece para siempre.
Oseas capítulo 4, verso 6, dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿de qué está hablando la Escritura? Atención, desecharon el conocimiento, o sea, desecharon la palabra del Señor. Porque el propósito de la palabra de Dios es una instrucción. Precisamente para no morir, no sufrir, saber vivir en este mundo, que es muy complicado en este mundo. Pero los que tienen el conocimiento pueden vivir por ese conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué importante este mensaje, Antiguo Testamento. Como padre, la palabra de Dios me instruye a que tengo que ser un sacerdote. ¿Ok? No la apariencia de un sacerdote. Un sacerdote es aquel que se pone delante de Dios y ora, medita la palabra e intercede por sus hijos, por sus familias. Siempre Dios ha manifestado que Dios es un Dios de familias. Lo vimos en Nehemías, que el profeta les decía: párense en la brecha por familias. Y les decía a los hombres que llevaban la espada: peleen por sus familias, por su esposa, por sus hijos, por su descendencia. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Dios está buscando hombres y mujeres que mediten la palabra, que conozcan a Dios, que conozcan su corazón, cómo piensa Él y qué piensa Él de nosotros. Porque nosotros somos lo que piensa Dios, no lo que tú piensas. ¿Están aquí? Somos lo que piensa Dios de nosotros. ¿Es importante? Es nuestro papá. Lo que ignoras puede hacerte mucho daño, hasta en la vida común y corriente. Por ignorancia. Yo hice eso por ignorancia. Estás pagando la consecuencia. No sabía, pero pagas una consecuencia. De las decisiones que tomemos en el presente, siempre lo he dicho desde aquí, van a repercutir en nuestro futuro. De la decisión que tomes hoy, si es buena, va a repercutir en un resultado positivo que puede cambiar tu vida. Una mala decisión también afecta al futuro. No podemos vivir de mentiras. Tenemos que vivir de acuerdo a la verdad de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Toda la palabra de Dios es una carta de amor. Es un padre hablando a sus hijos, hablando a su pueblo. Y son cosas que permanecen para siempre. Porque tenemos un sacerdote en los cielos que intercede por nosotros eternamente, que está vivo. ¿Maravilloso? Lloro hoy por mis hijos y cuando yo parta a su presencia, Jesús tiene allí esas oraciones que elevamos a Él y Él se encarga de seguir guardando a nuestros hijos. Por falta de conocimiento, desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio. Tremendo eso, ¿no? Y afecta a los hijos.
importante meditar la palabra y entender que tienes que comprender la palabra de Dios para evitarte una ruina espiritual. En su presencia hay plenitud de gozo. En la palabra de Dios hay gozo, hay esperanza, hay consuelo y hay poder. La falta del conocimiento, la falta de conocer la verdad, te puede llevar a una ruina espiritual. Muchas personas están arruinadas espiritualmente porque en su corazón está lleno de amargura y desesperanza. Y es carcoma para los huesos, dice la Escritura. O sea que la palabra de Dios, ¿qué es? Medicina. ¿Qué tal? La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo, para tus pensamientos, el alma y para tu ser interior. Porque hay personas que creen que porque ya soy cristiano y soy salvo es suficiente. No, hay que estar alimentándonos continuamente de la palabra para que esa palabra nos nutra y no seamos raquíticos espirituales. Una persona cuando no se alimenta y cuando no come, ¿cómo es su apariencia? Es un esqueleto. Es una persona que se nota la debilidad. Pues así es aquel que no entiende la palabra y que no entiende que hay una necesidad muy importante. Por esto la palabra de hoy nos tiene que confrontar con esa verdad. Por eso dice la Escritura que nos vemos como en un espejo. Y cada vez que nos vemos en ese espejo, que es un espejo espiritual, tenemos que vernos que somos transformados continuamente de gloria en gloria. O sea que cada día somos diferentes, despojados de mentiras, despojados de engaños y alimentados con la verdad de la palabra. Por eso, los que nos paramos aquí y predicamos la palabra, precisamente queremos llevar ese mensaje a todos los que nos escuchan, para que conozcan la verdad y sean libres. Libres. Jesús expresó una palabra maravillosa que la vimos el viernes en el culto de oración. Así como es Él, somos nosotros en este mundo. Habla en este mundo. O sea, podemos vivir por la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué cosa! Hay muchos testigos que lo que yo estoy expresando esta mañana son testigos. Dios me libró de las drogas. Dios me libró de la ruina. Dios sanó mi matrimonio. Recuperó a mi hijo que estaba perdido porque volvió en sí por las oraciones de un padre y una madre. Amén. Cosa tan maravillosa. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Muchos testigos hay por todo el mundo que saben de dónde los ha sacado de Dios. De la mentira. Es que yo nací así. No. Tú pudiste haber nacido así, pero Dios cambia y tenía un plan contigo para hacerte una nueva criatura. Porque dice la Escritura que Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo. Amén. Dice que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Amén. Y aunque tú no lo veas, tú vas siendo transformado porque la palabra cumple un propósito.
es una semilla, pero esa semilla tiene que crecer y tiene que convertirse en un árbol y dar fruto. ¿Con qué propósito? Para que muchos coman de esos frutos. Amén. Por eso dice la Escritura, por los frutos los conoceréis. Tenemos que ser ejemplo a las naciones. Por eso predicamos la palabra y aquellos que servimos a Dios lo hacemos no por interés de ser famosos. Queremos que Dios sea famoso, que su palabra sea famoso, que la palabra lleve al conocimiento, las personas sean libres. Maravilloso. A veces hay personas que colocan comentarios en estas prédicas y en muchas personas que sirven al Señor y predican la palabra, comentan, esa palabra me liberó. Yo tenía una raíz de amargura y vi que esa palabra me mostró la verdad y ya no voy a ser más engañado. Voy a bendecir a ese que me hizo daño. ¿No dice Jesús que bendigamos a los enemigos? Y eso tiene un propósito de traer sanidad a tu corazón. La palabra de Dios es medicina. Pero la palabra de Dios, el que no la conoce, dice que es locura. Y nos dicen que están locos. Pero locos por la verdad, por el conocimiento. Juan 17, 14, el Evangelio de Juan. Maravilloso es el Señor. Su palabra, Dios mío bendito. Juan 17, verso 14. Es la oración más larga que hizo Jesús. Es que ni el Padre Nuestro, ¿qué tan largo como esta oración de Jesús? Es una oración intercesora. Oró allí en ese monte. Y esa oración de Jesús se cumplió. Y usted me va a decir, ¿por qué se cumplió? Se cumplió en mi vida y en la tuya. Mira lo que dijo Jesús. 17:14. Yo les he dado tu palabra. Jesús está orando. Hoy Dios nos está dando su palabra. Cuando conocimos al Señor nos dio su palabra. Las Escrituras. Y mira lo que dice aquí tan maravilloso. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Las personas que no creen y no tienen la culpa, nos aborrecen, porque está loco. Usted es un fanático. Tampoco. No tienen conocimiento. Dice la Escritura que si hubieran tenido el conocimiento, ¿quién era Jesús? En esa época no lo hubieran crucificado. Dice la Escritura, por falta de conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? Es importante. Por eso yo te animo a que leas las Escrituras, que son la verdad, y te hace libre. Mira lo que sigue diciendo Jesús. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando por sus discípulos, dice la Escritura. ¿Sabe qué significa santificar? Apartar. Dios oró por sus discípulos para que fueran apartados. Y ustedes me van a decir, ¿por qué dice usted eso? Claro, porque ellos estaban en el mundo y Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, iba a resucitar y ellos iban a quedar, entre comillas, solos. Y le estaba rogando al Padre que los guardara. ¿De qué? Del mundo, de la maldad del mundo.
Tremendo, ¿no? O sea que la palabra cumple un propósito, librarnos de la maldad del mundo. Mira lo que sigue diciendo Jesús. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No ora para que sean sacados del mundo, porque estaban en el mundo, sino que ora para que Dios los guarde del mal y sean apartados para la obra del ministerio. Por eso aquellos que llevan muchos años en la iglesia, esta oración es para aquellos que llevan años en la iglesia, porque Dios nos tiene apartados a ti y a mí con un propósito que es la obra del ministerio. Y si tú cumples tu llamado, recibes los beneficios precisamente de ese servicio, de ese ministerio. Amén. Porque hay una promesa maravillosa. Y mira lo que sigue diciendo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo. ¡Qué belleza! Cuando nosotros somos enviados, Cristo es santificado, Cristo es glorificado. ¿Amén? ¿Maravilloso o no? Recibiremos beneficios por santificar y cumplir el propósito de Dios para la obra del ministerio. Lo vamos a recibir. Porque Él tiene todos los recursos, pero no como un solo hombre. Es la iglesia, es el esposo, la esposa, son los hermanos en Cristo. Dice lo siguiente: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros estamos aquí porque escuchamos un maestro que nos habló la palabra y nos confrontó la verdad, y esa verdad nos hizo libres. Porque yo creía que esta vida que yo estaba llevando no iba a parar. Una vida llena de temor, de incertidumbre, sin esperanza, de esclavitud. Y ahora, cuando conocí la verdad, me hizo libre. Porque vi el amor de Dios y vi lo que Él hizo por mí y echó el temor. Tremendo, maravilloso. Por eso debemos saber quiénes somos en Cristo. Es que la verdad te confronta. ¿Sabe quiénes somos nosotros, los que hemos creído? Vamos a ir a la palabra. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo crees o lo sabes? Yo lo creo. Y cuando yo lo creo, mejor dicho, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. El enemigo tiembla. Las circunstancias adversas para tu vida se sacuden, tiemblan, se derrumban. Porque tal como sea tu pensamiento, eres tú. ¿O no? Por eso es importante conocer la verdad, porque esa verdad me hace libre. Me llena de poder, de seguridad. Me puedo enfrentar, como decía el Antiguo Testamento, que dijo José Caleb, tierra de gigantes, pero nos los comeremos como a pan. Tremendo, porque yo sé en quién he creído. Maravilloso. Todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios que han creído, Dios ha peleado la batalla por ellos, porque nosotros peleamos, Él pelea por nosotros. Amén. Pero si no conoces la verdad, ¿cómo vas a ser libre? Si no oras, ¿cómo vas a ser? Cuando tenemos conocimiento, oramos. Cuando tenemos conocimiento, alabamos. Cuando tenemos conocimiento, vamos a la iglesia. Cuando tenemos conocimiento, nos reunimos con hermanos que aumentan nuestra fe. ¿Tremendo o no? No me reúno con personas que están quejándose.
¿Por qué pereció el pueblo en el desierto? 40 años por esa queja, quejándose. Y vieron los milagros y sin embargo seguían quejándose. Hay que dejar de quejarse tanto. Y más bien, Señor, entrego esta causa a ti, Señor. Tú eres mi defensa, Señor. Tú eres mi abogado. Tú eres el legislador. Maravilloso es el Señor. Primera de Pedro 2:9. Me dice a mí y a ti, mas vosotros sois linaje escogido, hermano. Somos de otra raza. Pertenecemos al reino de Dios. Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Dice que estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Entonces yo ya no me veo a mí mismo, que me da miedo. Veo a Cristo. Amén. Voy así tenga miedo, pero voy en el nombre de Cristo Jesús, porque estoy sentado junto con Cristo. Él respalda, pero tengo que ser obediente. Esfuérzate y sé valiente, que yo te ayudo. Amén. No tengo facilidad de palabra. Me cuesta trabajo que la gente me entienda. Pídele a Dios sabiduría. Pídele gracia. El que necesite sabiduría, pídala y la hará en abundancia. Eso dice la palabra y yo la creo. Mira lo que dice aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué acabo de decir? Reyes y sacerdotes. ¿Pero para qué reyes? Para servir. Amén. Para que cuando conocemos la verdad y hemos sido libres, vamos donde aquellos que no la conocen. ¿Ah? Vamos donde aquellos que están enfermos. Vamos donde aquellos que se quieren morir. Vamos donde aquellos que tienen necesidad. ¿Me hago entender? Para eso somos reyes y sacerdotes. ¿Qué le dijo Pedro y Juan con ese cojo que estaba ahí en la entrada? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y hubo milagros y señales. ¿Por qué? Porque esos hombres tenían fe y habían tenido un encuentro personal con Cristo. Y eran gente del vulgo, no tenían conocimiento, no habían estado en un seminario estudiando la palabra de Dios para ser pastores. Fueron ungidos porque tuvieron un encuentro personal con la verdad de la palabra. ¿No dijo Jesús que era la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tremendo, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A anunciar. Venimos aquí a recibir un conocimiento para que seamos libres, para que la gente que está a nuestro alrededor vea que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que somos diferentes, pero cumple un propósito de que otros sean como tú. ¿Me hago entender? Hay personas que llegan a la iglesia solamente a recibir. No, hay que dar, porque es mejor dar que recibir. Marcos 16. Esto es un versículo que muchas personas o muchas denominaciones pues lo critican, ¿no? Pero no voy a entrar en esos detalles. Voy a ceñirme
a la palabra del Señor. Marcos 16, verso 15. ¿Cómo se llama la predicación hoy? Confrontados con la verdad. Conoceréis la verdad y esa verdad me haré libre. Yo ya no creo ya en las mentiras de este mundo. La situación de este mundo es complicada, pero los que creemos en Cristo vivimos bajo lo que Dios dice en su palabra. Vamos bajo una cobertura espiritual. Amén. Porque Él saca ríos del desierto. ¿Tremendo? Dios es un Dios grande y poderoso. Marcos 16, verso 15 dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto dice que es para los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Pero, ¿qué quiere decir? Es para aquellos que creen y que quieren extender el amor de Dios a aquellos que no creen. Porque Dios quiere mostrarle a esas personas que Dios es poderoso. Es con ese propósito. Pero ese poder se lo ha dado es a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Que es el gobierno que Jesús estableció aquí en la tierra. Y dijo que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Es un poder que Dios ha entregado a la iglesia para liberar a los cautivos, a los que están enfermos espiritualmente, a los que están enfermos físicamente. Pero a veces desconocemos la palabra cuando dice claramente: esta enfermedad no es para muerte. Hay un capítulo en la Escritura que habla de una persona que estaba moribunda, ya no me acuerdo qué parte es, Lázaro, sino para manifestar la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo: cosas mayores harán la iglesia. Amén. O sea que ese poder es manifestado no como ese brujo que quería el poder de los apóstoles. ¿Para qué? Lo quería comprar hasta con dinero, para ser famoso. Amén. No, porque la persona que tiene un corazón de siervo no quiere ser famoso. Lo que quiere es manifestar para que esa persona sea libre de la esclavitud, de la mentira. Para que conozca la verdad y sea libre. No por interés. No. Y para que sean libres del pecado. ¿Sí o no? Son de aquellos que están dedicados a la oración, a la meditación de la palabra y a la enseñanza de la palabra. Qué privilegio es poder ser maestro de la palabra, porque estamos haciendo lo que hizo Jesús en la tierra. Maestro, ¿no le decían? Rabí, ¿no le decían? Pero tiene que haber un desinterés
Tiene que haber un propósito santo. Tiene que haber un anhelo ferviente de manifestar la verdad para que ese que te escucha sea libre de la esclavitud del pecado o de lo que sea. Lucas capítulo 10, Nuevo Testamento. Esto no ha acabado. Esto está presente en la iglesia. Sino que mucha gente habla mal de estas cuestiones porque seguramente no creen. Saben palabra. ¿Ok? Pero no creen en la eficacia de ella. Eso dice la Escritura. Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, os doy potestad, o sea, poder, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿De qué está hablando? No se trata de coger serpientes, que te vas a ir al campo a recoger serpientes y traer escorpiones y pararme aquí delante de los hermanos. Mire cómo cojo las serpientes. No, eso no se está hablando. Está hablando de los poderes demoníacos, de cosas invisibles que no se ven. Y de toda fuerza del enemigo y nada ordenará. Pero dice también aquí algo muy importante. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Debe ser un corazón, ¿sí me entiende? De que tiene puestos los ojos en la salvación, en la vida eterna. Y que cumple un propósito de servir para que las personas sean libres del pecado. Y se arrepientan y se conviertan. A ver, eso es el propósito. Pero no me puedo regocijar. Oye, hermano, lloré y esa persona se levantó. Y a veces hay algo feo en la persona que se nota. O cuando viene una persona y te dice, uy, qué predica, qué unción. Uy, hermano, agáchate la cabeza y no recibas eso. Porque el corazón se envanece. ¿Tremendo? A veces, gloria a Dios. Y en el fondo es que yo soy un ungido. No, es la obra de Cristo a través de ti. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de la tumba mora en nosotros, ¿qué pasa? Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba vivifica nuestro cuerpo mortal. La muerte no nos puede. Por eso decía Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús fue el primero en la resurrección. Qué poder tan maravilloso. Saber que cuando nosotros muramos, vamos a ser resucitados. Qué palabras tan poderosas. Por eso los discípulos de Jesús se hicieron matar como mártires, porque creían. Oye, creían. Habían tenido un encuentro personal con el Dios vivo y sabían que iban a estar junto con Él en los cielos. Abraham creyó, el padre de la fe, que si Dios le había dicho que sacrificara a su hijo, él tenía fe, porque tenía una promesa de descendencia y que Dios lo iba a manifestar porque Él no miente. ¡Qué verdad! ¡Qué fe, hermano! Esa es la misma fe que quiero transmitir hoy a los que me escuchan, porque esa fe es la que nos hace libres. Porque hoy nos ha hablado el Señor que somos apartados del mundo.
y que el mal no tiene poder sobre nosotros. Pero tenemos que ser sacerdotes, orar, meditar la palabra y llevar el mensaje de la gran comisión, porque no podemos seguir siendo de la secreta. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos confronta, Señor, y confío plenamente que esta palabra cumple el propósito, Señor. Que todos aquellos que me escuchan a través de esta cámara y aquí en este lugar sean libres por el conocimiento de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin Él es imposible que vamos al Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.